Fue una decisión del presidente y creo que revela la voluntad y la vocación del presidente en primer lugar y del gobierno de entablar un diálogo con todos los gobernadores y sobre todo de tener una voz nítida política de interlocución con los ejecutivos provinciales. El presidente evaluó de que es el momento de jerarquizar el diálogo, si se quiere, político y tener una conversación más fluida, directa con los gobernadores, y también formó la mesa liderada por él. Yo creo que el que se puso al frente fue el propio presidente de la Nación. Qué laburo difícil el de ser el hombre que dialoga en un gobierno que no dialoga. No solo no dialoga, sino que falta a todas sus promesas. Qué laburo difícil ser el hombre que dialoga o que tiene la misión de dialogar en un presidente que arrancó de espaldas al Congreso, que trató a la clase política de casta, que trató a los dirigentes políticos de degenerados fiscales, también a los gobernadores, diciéndoles hagan sus ajustes en las provincias, y como no, él decía que no querían hacer los ajustes, les pisó los pagos, no les transfirió las platas que les tenía que haber transferido como parte de los acuerdos y de las leyes que prevén que cierto dinero vaya a las provincias. Qué difícil debe ser. Bueno, quien habla acá es Lisandro Catalán, un hombre que proviene del peronismo, o sea que en los términos de Milei sería un hombre de la casta. Que en verdad, a ver, el gobierno está intentando hacer lo que antes se llamaba gatopardismo. ¿Qué es el gatopardismo? Bueno, es un término que surge de una novela que se llamaba El Gato Pardo, que era de Giuseppe di Lampedusa. Bueno, esta historia era una familia en decadencia que terminaba haciendo algo para conservar su poder, amagando con que cambiaba cosas, pero en verdad no cambiaba nada. De ahí sale también la famosa frase, hay que cambiar algo para que nada cambie. Este es un ejemplo de gatopardismo. El gobierno dice que va a hacer una autocrítica y no hace nada. Asciende a ministro a un secretario de Interior, que es la misma persona, Lisandro Catalán, pero claro, dice que va a dialogar y que va a hacer gestos de buena voluntad. Se supone que un diálogo no es escúchame y hacé lo que yo te digo. Es dialogar, es intercambiar opiniones, es conceder. Bueno, difícil momento y difícil es para este señor, Lisandro Catalán, que ya su laburo como dialogador, como nuevo ministro del Interior, dialogador de un gobierno que le dio espalda a todo diálogo y que quiso arrear a gobernadores, diputados, senadores, a fuerza de aprietes y de cortarles la plata. En el primer día de gobierno, o sea, Lisandro Catalán asumió ayer por la mañana, por la noche, el gobierno que dice que ahora va a dialogar, vetó 2 de las leyes que habían salido con apoyo de los gobernadores a lo que quiere convocar al diálogo. La ley de emergencia universitaria y la ley de emergencia pediátrica. Es una buena persona, es una buena persona que lo conozco y sé que es un hombre que dialoga, pero lamentablemente, digamos, no creo que vaya a tener demasiado éxito, porque ya no lo tuvo anteriormente el exministro, actual jefe de gabinete. Tampoco no veo motivo por lo cual vaya a tener éxito en su gestión, porque el presidente lo primero que tiene que hacer, me parece a mí, me puedo equivocar, pero lo primero que tiene que hacer es cumplirle a las provincias argentinas. Y inmediatamente salió la respuesta de los gobernadores. En este caso, bueno, uno de los gobernadores más alejados del gobierno, Ricardo Quintela, que le dijo, sí, es una buena persona, pero ¿qué va a dialogar si no? Ya fracasó también el jefe de gabinete, el anterior ministro del Interior, Guillermo Franco, también dialogó con los gobernadores. Los invitó a la foto del Pacto de Mayo, los gobernadores que creyeron, le votaron la ley bases, incluso varios gobernadores peronistas como Jalil y Jaldo terminaron votando la ley bases, que terminó siendo un cheque en blanco, como advertían otros gobernadores más reticentes, terminó siendo un cheque en blanco para que el gobierno después les cortara los fondos. Entonces, por eso es que están diciendo, miren muchachos, si vamos a dialogar, primero hagan un gesto de cariño, no nos vamos a sentar a dialogar en el medio de los vetos. Entonces ya el gobierno ayer asumió el ministro dialogador tempranito, en la mañana y por la noche, ya le clavó 2 vetos a los gobernadores. Y ahora, en cuestión de horas, se va a definir si el gobierno veta la ley que disponía que los adelantos del Tesoro Nacional, los famosos ATN, se dispongan y se repartan de otra manera. Si el gobierno le veta esa ley a los gobernadores van a decir, che, ¿para qué no convocan al diálogo? ¿Cuál es el criterio de apriete por el cual primero vetás la ley que nosotros promovemos y después te querés sentar a dialogar? Va a ser difícil que quieran dialogar en esos términos.
Se va a ver si el gobierno quiere dialogar o no en serio con algunos gobernadores, que seguramente son los gobernadores más cercanos a la Libertad Avanza, si no veta la ley de los ATN. ¿Cuáles son esos gobernadores? Lo comentábamos recién con el gallego Fernández Llorentes. Leandro Esdero, el gobernador de Chaco, donde las elecciones locales juntaron a los candidatos de la Libertad Avanza con los del PRO, ganó la lista de Esdero, inmediatamente, acuérdense que yo les contaba ayer, que ni bien Esdero se sumó a la Libertad Avanza, como por arte de magia aparecieron los contratos millonarios para la droguería suizo-argentina, que según uno dice, bueno, en la coincidencia, es muy rara la coincidencia esta, cada vez que cierran un acuerdo político con algún candidato a diputado, a gobernador o con algún intendente, aparecen los contratos de la droguería suizo-argentina. También pasó en Mar del Plata con Montenegro. Qué raro. ¿Qué será? ¿Es una especie de triangulación? ¿Es un pago por izquierda? Digo, en términos del propio Diego Español. Algún día se sabrá. Pero con Esdero pueden dialogar con el gobernador de San Luis, Claudio Poggi, que es del PRO, pero con el apoyo de Adolfo Rodríguez Sá, le ganó al Alberto Rodríguez Sá y resignó los candidatos a diputados nacionales, van a ser todos de la Libertad Avanza. Pueden dialogar con Cornejo de Mendoza, que es un hombre del PRO, que va en una lista conjunta con la Libertad Avanza, y ahí va Luis Petri de candidato. Pueden dialogar con algún gobernador más, con Rogelio Frigerio, donde también va a haber listas conjuntas, pero eso les garantizará los 2/3 de la Cámara para resistir mejor dicho, los 2/3, no, 1/3 de las cámaras para resistir el veto. Hay que ver, ¿eh? No alcanza, se demostró que hasta acá no alcanza, porque cuántas veces hablamos con los funcionarios nacionales, no digo yo, creo que a todos los gobernadores les pasa lo mismo, si uno escucha, cada gobernador hace reclamos que son parecidos, ¿no? Porque en realidad reclamamos las cosas, no como lo reclamamos como provincia, pensando en nuestra gente, en las rutas que no se hacen, en los mantenimientos que no se hacen, en las obras que quedan paralizadas. Entonces, bueno, tomar decisiones sobre eso. O sea, en realidad lo que le plantearía más que nada es, bueno, vamos a la gestión, hagamos la gestión. Bueno, esa es la desconfianza de otro de los gobernadores. Es Carlos Sadir, gobernador de la provincia de Jujuy, el sucesor de Gerardo Morales, un hombre que no proviene del peronismo, sino del radicalismo. Y todos más o menos dicen lo mismo. Sí, dialogamos, pero hablemos de la gestión, hablemos de cosas concretas. Yo soy un hombre que he demostrado desde el primer momento que apuesto al diálogo, que hemos soportado estoicamente todo tipo de agresiones y sin embargo entendemos que primero está la patria y en este caso primero está la patria chica. Hasta el momento no he recibido ningún tipo de invitación. Celebro lo de Lisandro Catanal, a quien reconozco un hombre de diálogo, pero sería fundamental y es importantísimo decirlo que tengan poder de decisión. Ahí lo tienen a Gustavo Sanz, ya más calmo, después de haber dicho que Milei y su gobierno son como las palomas de la iglesia que cagan a los fieles. Bueno, acá Gustavo Sanz está diciendo, bueno, sí lo conozco, Lisandro Catalán es un hombre con vocación de diálogo, pero dice también, sería fundamental que los funcionarios tengan poder de decisión, no nos manden un 4 de copa para que después Caputo o Francos o el propio Milei digan que no. De todos modos, la mesa política con los gobernadores dicen que la van a armar con Caputo, con Toto Caputo, con el ministro de Economía, que es el que tiene la llave, la canilla de la plata, y con Guillermo Francos. Pero por otro lado, el discurso del gobierno es, no hay plata, no hay plata, no hay plata, no hay plata, no va a haber plata, vamos a vetar todas las leyes porque no está previsto el funcionamiento. Entonces, a lo sumo podrán decir, bueno, dialogamos y pactamos cosas para el año que viene. Y si tienen que pactar cosas para el año que viene, primero están las elecciones. El presidente fue muy concreto cuando dice mantener el equilibrio fiscal y si se presenta una ley, por la ley de administración financiera, también tenemos que prever de dónde se sacan los recursos que se reasignan. Y las leyes que se aprobaron en el Congreso no lo establecen. Entonces, es muy lindo levantar la mano y generar un gasto y generando una ley específica, en este caso para los docentes. Ahora, hay que decir de dónde se sacan los recursos. ¿Y de dónde salen los recursos para el 3% de Carina y para los contratos de la Suizo-Argentina? Este argumento ultra fiscalista de decir, bueno, no hay plata, no hay plata, no hay plata, si quieren hacer una ley tienen que decir de dónde salen los recursos, ok, pero no hay presupuesto. Entonces, ¿de qué están hablando? Como no hay presupuesto, ellos reasignan las partidas como se les da la gana. Están sentados sobre la caja y dicen, ¿saben qué? Para esto no hay plata, pero para esto hay plata. Hay plata para mantener el dólar barato y para pagarle a los bancos los intereses que piden. Ayer renovaron otra de esas letras y la renovaron con tasa de interés carísimas. Eso es plata, para eso sí hay plata, pero no hay plata para pagarle
a los jubilados, no hay plata para los universitarios, no hay plata para el Garraham. Este es el contraste. Nace mal el ministro del Interior, catalán, si va a decir y va a repetir como un loro los mismos argumentos que después de los audios de Españolos se mostraron que eran falsos. No hay plata para lo que ellos quieren que no haya plata, pero plata para la coima, para los sobreprecios, para todo eso sí hay plata. Sería bueno en este momento también hablar con él. Ayer estuvimos en una reunión acá en la campaña de la ciudad y estaba una de las candidatas. Pero me parece que está bueno, digamos, está bueno que si se hizo una alianza, eso se vea, se muestre, se dialogue. Así que me parece que es un buen camino. No sé si notan el tonito patricio que ha recuperado Patricia Bullrich, alguna vez montonera, pero hija de una familia patricia. Estaría bueno dialogar. ¿Con quién quiere dialogar ahora Patricia Bullrich? Con Mauricio Macri, con su archienemigo del PRO. Las cosas que se han dicho con Patricia Bullrich, con Mauricio Macri, las cosas que se han dicho y ahora Patricia Bullrich dice, bueno, estaría bueno dialogar. Recuerden que el presidente Milei dijo, bueno, Macri está viejo. ¿Dónde se meterán ahora la soberbia que los llevó a decir todas esas cosas? Y además siempre hay que pensar que gente que se trata así en una campaña, ¿cómo se trata gobernando? Después de que se dijeron esas cosas espantosas, después de que el gordo Dan le dice a Luis Juez, no sé qué, de la hija discapacitada, ¿cómo pueden gestionar si tienen semejante nivel de agresión y semejante nivel de interna caníbal? Internas discusiones hay en todos los partidos políticos, pero estas internas caníbal. Ayer están las crónicas periodísticas sobre que casi se van a las trompadas Santiago Caputo con Sebastián Pareja. Sebastián Pareja es el armador en la provincia de Buenos Aires, el tipo que junto con Lule Menem y con Karina Milei llevó a la derrota por 13 puntos frente al enano soviético Kicillof. Bueno, Santiago Caputo le empezó a cuestionar algunas cosas. En el medio saltaban los tuits del gordo Dan y lo intentaron calmar a Sebastián Pareja diciéndole, bueno, mira, el gordo Dan es un libre pensador, pero todo el mundo sabe que ese funciona por el combustible que le pone Caputo. Y ahí casi se terminan yendo a las manos. Entonces, ¿cómo se puede gestionar? Porque una cosa es hacer campaña política, y en la campaña política, bueno, supongamos, puede haber algún tipo de discusión fuerte, pero esta gente está gobernando. Y así se ve la incoherencia de la manera que gobiernan, porque las dos caras del internismo caníbal, una cosa es este señor, el presidente, el topo que viene a destruir el Estado, que se cagan los políticos, que habla en el Congreso de espaldas, que dice que la clase política son degenerados fiscales cuando él es un degenerado que dilapida reservas. Bueno, todo eso ya lo conocemos y lo vemos. Pero la contracara de esto es un Estado que cada vez funciona peor. Y si no, ahí tienen las postales que nosotros venimos hablando en estos días. Pasaportes mal impresos, patentes, no pueden ni imprimir en tiempo y forma las patentes de los autos porque cerraron Chicone Calcográfica. Los medicamentos que costaron, aquello que se decía durante el kirchnerismo que la corrupción mata, bueno, la corrupción también mató en la Argentina 96 personas, el doble de la tragedia de Once. El lema de la corrupción mata se acuñó en la tragedia de Once. Todavía no queda claro y no se ve, pero esta semana, sin que nadie insistiera mucho en el tema, allanaron los domicilios de la jefa de la ANMAT y la jefa del Instituto Nacional de Medicamentos. Los domicilios, les sacaron los celulares. Acuérdense que habían rechazado al Ministerio de Salud como parte querellante porque sospechan, el juez Kreplak sospecha que tanto los jerarcas del ANMAT como la jefa del INAME, el Instituto Nacional de Medicamentos, miraron para otro lado, vale decir, coimearon para dejar que el laboratorio HLB Pharma fuera una mugre. Eso se llama corrupción. Y la corrupción mató, porque ese laboratorio generó un fentanilo contaminado que terminó matando a 96 personas. Lo que queremos ver es si ese presupuesto refleja algo de lo que pasó el domingo, si va a haber recursos para obra pública, si va a haber recursos y financiamiento para la universidad pública, si va a haber recursos para la agencia de discapacidad. Si eso ocurre, bueno, probablemente el presidente haya leído algo tardíamente, pero haya leído y esté reaccionando un poquito a lo que pasó el domingo. Ahora, si es un presupuesto de ajuste brutal como el que viene haciendo, bueno, que no cuente con nosotros. ¿De qué está hablando Gabriel Catopodis? Es el ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, es uno de los que ganó la primera sección electoral, le ganó a Diego Valenzuela, que era el candidato que había comprado la Libertad Avanza para que se pase a sus filas, intendente de 3 de febrero, Catopodis fue intendente de San Martín, fue ministro de Infraestructura.
de Alberto Fernández, ahora es ministro de Infraestructura de Axel Kicillof. ¿De qué está hablando? Del presupuesto, porque va la primera aparición, por lo menos anunciada, de Javier Milei va a ser el lunes que viene. Va a dar una cadena nacional, vuelven las cadenas nacionales de Milei, anunciando el presupuesto del 2026. Después de 2 años sin presupuesto, va a aparecer un presupuesto. Por eso Catopodis dice, bueno, no cuenten con nosotros si es un presupuesto de ajuste brutal, ¿sí? Porque el presupuesto de ajuste brutal es el que está generando esta crisis electoral del propio partido gobernante. Hay que ver si en octubre se repiten los números de la provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires es un lugar que ya le había sido adverso a Milei en las elecciones del 2023. Hay que ver qué pasa en otras provincias. Hay que ver qué pasa en las provincias que equilibraron la derrota de Milei en provincia de Buenos Aires. Pero atención con lo que está sucediendo, porque si vuelven a presentar un presupuesto de ajuste, si vuelven a insistir en que no hay plata para nada, durante el próximo mes y pico lo único que van a poder mostrar es una inflación en el orden del 2%.